Muy buenas a todos y hablamos de un vídeo que no es cómodo, un vídeo que va a generar debate, de lo que algunos van a aplaudir y otros van a criticar fuerte, pero creo que es necesario hablarlo con calma, sin prisa y sin fanatismo, porque el Barça se puede enfrentar este verano a una situación bastante más compleja de lo que parece. Hay movimientos que por separado no llaman demasiado la atención, pero cuando las junta, cuando las analiza con perspectiva, empiezan a encajar un poco las cosas. Y esa pieza pues tiene nombre propio y sería Marcus Rashford y Ansu Fati, dos futbolistas, dos situaciones muy distintas, pero un mismo punto de unión, y es la banda izquierda del Barça de la próxima temporada. Voy a empezar por Marcus Rashford, que es el epicentro de todo. Desde hace meses se habla de su continuidad y el debate está muy dividido. Hay una parte del barcelonismo que cree que Rashford debería quedarse sí o sí, que pagar unos 30 millones por él, viendo cómo está el mercado, es una auténtica ganga. Y es un jugador internacional, contrastado, rápido, potente, con gol y con una experiencia en grandes escenarios. Y luego está la otra parte en la que se encuentran más personas, y es que no duda tanto de lo deportivo sino de lo económico, y Rashford no es solo pagar 30 millones, sino es asumir su ficha, y el Barça no está para alegría financiera ni para errores de planificación. Hasta hace poco el escenario parecía bastante claro. El Manchester United no contaba con Rashford, el Barça tenía margen para negociar, para apretar, para intentar rebajar el precio, no el sueldo, o buscar fórmulas un poco distintas, fórmulas un poco creativas. Pero ahora aparece una información que cambia completamente todo. Desde Inglaterra se dice que el entrenador del Manchester United quiere a Marcus Rashford la próxima temporada, que confía en él, que no le considera parte del problema y que lo ve como una pieza válida para su proyecto. Y esto, pues por fin y al cabo, no es una tontería, porque una cosa es negociar por un jugador que el club quiere quitarse de encima, y otra muy distinta es hacerlo por uno que el club quiere recuperar. Si el United quiere a Rashford, el Barça pierde fuerza, y aquí entra el segundo factor clave, y es la cabeza del jugador. Rashford, por mucho que esté a gusto en Barcelona, es un chico de Manchester, canterano del United, y allí sería casi con total seguridad titular. Y aquí sabe perfectamente que su rol sería ser suplente de Rafinha, y eso para un futbolista de su edad pues obviamente pesa bastante. Aquí el dilema es claro, y si te quedas en Barcelona con menos minutos, pero mejor entorno, mejor clima y un vestuario más tranquilo, o vuelves a la Premier a casa con protagonismo total y una sensación de volver a ser importante. No olvidemos algo fundamental, y es que la Premier es la Premier. En Inglaterra el foco es distinto, la presión es distinta, pero también el estatus del jugador. Ahora bien, tampoco podemos descartar que todo esto sea una jugada estratégica del Manchester United, una filtración interesada para que el Barça no intente renegociar esos 30 millones. Porque si el Barça cree que el United quiere a Rashford, puede sentir que no hay margen para negociar, que o paga o se queda o se termina quedando sin él. Pero pongamos el peor escenario para el Barça, y es que el United realmente quiere a Rashford y Rashford se plantee volver. ¿Qué pasa entonces? Pues ahí entra Ansu Fati. Ansu Fati está cedido al Mónaco y poco a poco empiezan a llegar noticias positivas. No estamos hablando de una explosión brutal, ni mucho menos, pero sí de continuidad, de goles, de sensaciones. Tiene 23 años, es muy, muy joven. Parece que Ansu parezca mucho más mayor, pero empezó a despuntar con 16 y 17 y eso nos ha distorsionado un poco la percepción de él. Parece que lleva media vida en la élite, pero la realidad es que ahora mismo está en una edad en la que muchos futbolistas empiezan de verdad a sentarse un poco. En el Mónaco empezaron a verse algunos detalles, gestos, movimientos, confianza. La afición empezó a ilusionarse y ya hay medios hablando de un posible resurgir. Y cuando junta esto con la posible salida de Rashford, pues todo empieza un poco a tener sentido. Si Rashford se va al Barça, se va del Barça, pues se quedaría el equipo sin banda izquierda, y ahí Ansu, si vuelve, encajaría perfecto en ese perfil. No como un titular indiscutible, obviamente, sino como un jugador de rotación, como el rol que ahora mismo ocupa Rashford. El Mónaco tiene opción de compra relativamente baja, unos 10 millones, pero tendría que asumir una ficha muy alta y eso no es tan sencillo. Así que el Barça podría recuperar a Ansu sin demasiado problema. Desde el punto de vista emocional, todos creemos que Ansu triunfa en el Barça, eso es innegable, pero desde el punto de vista práctico, el gran problema sigue siendo el mismo, y es sus lesiones. Es un jugador frágil,
Es un jugador que genera un poco de duda, hay un matiz también muy importante y si su rol es de suplente con minutos controlados, sin exigirle tanto, a lo mejor ese escenario pues cambiaría un poco y no sería tan lesivo. Y aquí aparece un poco la paradoja final y podría darse la situación de que Rashford vuelva a United, Ansu regresa al Barça, ocupe su rotación, su lugar como rotación, convenza a Flick y el club además respire un poco a nivel económico. Pues a ver, no digo que vaya a pasar, digo que es una posibilidad y esa posibilidad pues realmente tampoco sería tan mala. Una posibilidad que hace unos meses parecía ciencia ficción y que ahora empieza a tener un poco de lógica. Si me preguntas a mí, siendo frío y pragmático, probablemente elegiría a Rashford antes que Ansu. No porque sea mejor futbolista, sino porque Rashford es fiable, juega, compite, no se rompe. Pero fútbol a veces no va de lógica, va de momento, de contexto y de decisión un poco arriesgada y este verano el Barça va a tener que decidir muy bien porque al fin y al cabo cualquier error se puede pagar caro. Así que os voy a lanzar la pregunta final del vídeo. ¿Os quedaríais con Rashford pagando 30 millones o apostaríais por Ansu Fati y asumiríais un poco los riesgos? Así que nada, este es el vídeo. Suscríbete si no lo estás, dale like y ya nos vemos en el siguiente vídeo.